Dominaban la gran pantalla y cautivaban a millones. Pero a puerta cerrada, estas celebridades vivían una vida secreta que Hollywood no estaba listo para enfrentar. No solo ocultaban aventuras, compartían hogares, vidas y décadas de amor con parejas del mismo sexo, cuidadosamente ocultas en las sombras del escrutinio público. No eran aventuras pasajeras, eran para siempre. Descubramos a 15 estrellas legendarias que vivieron en secreto con sus amantes del mismo sexo durante décadas. Cary Grant y Randolph Scott. Para el mundo exterior, Cary Grant era el epítome del encanto masculino, elegante, sofisticado y siempre rodeado de mujeres hermosas. Pero cuando las cámaras dejaban de rodar, se retiraba a un tipo diferente de santuario, uno que compartía con el también actor Randolph Scott. Los dos vivieron juntos en una casa de playa en Santa Mónica durante más de una década, una situación que Hollywood llamaba The Bachelor Hall. Pero esto no era una simple amistad pasajera. Su vida hogareña fue inmortalizada en una serie de fotos publicitarias que parecían un poco demasiado acogedoras. Desayunos con batas a juego, descansando junto a la piscina y momentos juguetones que insinuaban un vínculo más profundo. En una época en que el código Hays dominaba y los rumores de los tabloides podían destruir carreras, Grant y Scott nunca reconocieron públicamente su relación. Los estudios se apresuraron a casar a Grant con actrices y a escenificar romances públicos para mantener las sospechas a raya, pero los amigos y conocedores sabían. Su relación era estable, afectuosa y duradera. Cuando finalmente se separaron, no fue un escándalo, sino el control cada vez más estricto de la creación de imágenes de Hollywood lo que los apartó. Grant se casaría con varias mujeres, pero algunos biógrafos insisten en que ninguno de esos matrimonios rivalizó con la calidez que compartió con Scott. Durante años, los fans compraron la ilusión, pero la verdad vivía en fotos antiguas, registros compartidos de propiedades y la extraña confesión de personas cercanas que luego revelaron los detalles. Cary y Randolph no eran compañeros de cuarto. Eran almas gemelas atrapadas en un mundo que no estaba listo para su verdad. Greta Garbo y Mercedes de Acosta. Greta Garbo era un misterio en movimiento, un rostro de elegancia intemporal que declaró famosamente, «Quiero estar sola». Pero detrás del telón de silencio estaba Mercedes de Acosta, una dramaturga, poeta y una de las amantes femeninas más notorias en el submundo queer de Hollywood. Su relación no solo fue apasionada, fue profundamente vivida. Las dos mujeres se conocieron a principios de la década de 1930 y durante años intercambiaron cientos de cartas, telegramas y mensajes codificados. Garbo, intensamente privada y atormentada por el escrutinio público, se negó a salir del armario. Pero a puertas cerradas, ella y de Acosta eran inseparables. Vacacionaban juntas, organizaban salones secretos e incluso vivieron bajo el mismo techo en Nueva York por periodos de tiempo. Mercedes se refería abiertamente a Garbo como el amor de su vida. Su relación ardió, se enfrió y luego se reavivó a lo largo de las décadas, siempre ensombrecida por el miedo de Garbo al escándalo. Mercedes era más pública, más audaz y como resultado, a menudo era retratada como la depredadora en los tabloides desesperados por asignar culpa. Garbo nunca habló públicamente sobre su romance, pero sus cartas a Mercedes revelaron más tarde una historia diferente. Afectuosas, anhelantes y ocasionalmente devastadoras, mostraban a una mujer dividida entre la fama y el amor. Mientras el mundo admiraba la belleza de Garbo, solo Mercedes tenía la llave de su corazón durante casi 30 años. Katharine Cornell y Gertrude Macy una vez fue llamada la primera dama del teatro americano y Katharine Cornell se ganó ese título con gracia, poder y dominio de taquilla. Pero lo que el público no sabía, detrás de cada ovación de pie, detrás de los saludos al telón y el reconocimiento de la crítica, estaba otra mujer, Gertrude Macy, su productora, gerente y amante de toda la vida. Cornell y Macy vivieron juntas durante más de 4 décadas, atravesando cada hito de Broadway lado a lado. Nunca se casaron. Cornell se casó brevemente con el actor Guthrie McClintock, pero se creía que su unión era más profesional que romántica, especialmente porque la pareja a menudo vivía separada mientras Cornell y Macy compartían un hogar. Macy no era solo una figura detrás de escena. Era la confidente, socia comercial y centro emocional de Cornell. En una época en la que el mundo del teatro susurraba sobre tales cosas a puertas cerradas, las dos mujeres crearon una utopía privada. Recibían a actores, intelectuales y artistas en su hogar, muchos de los cuales reconocían silenciosamente la verdad. Pero el mundo exterior solo veía a una actriz poderosa y a su eficiente gerente. La correspondencia de Cornell con Macy y otros insinúa un amor profundo y duradero, silencioso pero inquebrantable. Incluso en sus últimos años permanecieron juntas, su vínculo oculto a plena vista.
Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero los que estaban cerca de ellos nunca cuestionaron lo que eran. Una pareja casada en todo menos en el nombre. Rock Hudson y Mark Christian. Rock Hudson fue el galán definitivo de Hollywood. Con su mandíbula cincelada, masculinidad sin esfuerzo y parejas románticas interminables en pantalla, definió lo que significaba ser un rompecorazones en la América de posguerra. Pero a puertas cerradas, la vida de Hudson estaba lejos de la fantasía que el estudio vendía. A principios de la década de 1980, Rock Hudson comenzó a vivir discretamente con un hombre más joven llamado Mark Christian. Para el mundo, Christian era un amigo cercano. En verdad, él era la pareja de Hudson, alguien que compartía su hogar, su cama y sus batallas privadas. Los dos vivieron juntos hasta el diagnóstico de SIDA de Hudson, una revelación que conmocionó al mundo y rompió la ilusión cuidadosamente mantenida de heterosexualidad. Hudson nunca salió del armario públicamente, pero cuando falleció en 1985, fue Mark Christian quien inició una batalla legal contra la herencia, alegando que nunca había sido informado sobre la enfermedad de Hudson a pesar de su intimidad. Christian ganó la demanda, pero más que dinero, ganó el derecho a ser reconocido, no solo como un compañero, sino como un hombre que había amado y perdido en silencio. La historia de Hudson sigue siendo una de las más trágicas y emblemáticas de la era de Hollywood en el armario. Incluso en la muerte, su vida secreta habló mucho sobre el costo emocional de la fama y el amor que luchó tanto por proteger. Paul Lynde y Stan Finesmith. Paul Lynde era el alma de la fiesta, conocido por su ingenio agudo en Hollywood Squares y sus personajes extravagantes en comedias y películas. Lynde mantenía al público riendo, pero detrás de las escenas vivía una doble vida envuelta en secreto y tristeza. Durante muchos años, Paul Lynde vivió con un hombre llamado Stan Finesmith, un médico prominente. Su relación fue silenciosa pero constante, y según se informa, duró más de una década. Finesmith no era solo un amante. Era el ancla emocional de Lynde, alguien que lo ayudaba a navegar un mundo que exigía que Paul permaneciera en el armario mientras hacía el papel de payaso. Aunque su vida doméstica era conocida por los conocedores de Hollywood, la prensa nunca investigó demasiado. Lynde era demasiado valioso, demasiado rentable y demasiado divertido para exponerlo, pero su vida personal a menudo se filtraba en su comedia. Los amigos recuerdan que usaba un humor mordaz como una máscara, una que cubría la depresión, el consumo excesivo de alcohol y el dolor de ocultar quién era realmente. Después de la muerte de Finesmith, a principios de la década de 1980, se dice que Lynde cayó en la desesperación, nunca encontró otra pareja a largo plazo, y su vida terminó prematuramente por un ataque al corazón en 1982. El hombre que hizo reír a millones murió solo, pero quienes lo conocieron mejor dicen que había conocido el amor, incluso si tuvo que mantenerlo en las sombras. Raymond Burr y Robert Benavides. Para millones, Raymond Burr era el abogado defensor de mirada acerada, Perry Mason, o el genio en silla de ruedas Ironside. Pero fuera de la pantalla, Burr vivió una doble vida tan cuidadosamente orquestada que incluso su propia historia inventada incluía una esposa falsa y un hijo muerto, ninguno de los cuales existió. En verdad, el corazón de Burr pertenecía a un hombre llamado Robert Benavides. Se conocieron a principios de la década de 1960 en el set de Perry Mason y pronto se volvieron inseparables. No solo eran amantes, eran socios comerciales que copropietaban un exitoso viñedo y una compañía de producción. Vivieron juntos en un rancho aislado en el norte de California durante más de 35 años. Pero para el público, Benavides era simplemente el socio comercial de Burr. Los materiales publicitarios del estudio hicieron grandes esfuerzos para disfrazar la vida personal de Burr. Inventó historias sobre amores perdidos y tragedias personales, creando una máscara heterosexual para proteger su carrera. Mientras tanto, Benavides manejaba la herencia de Burr, dirigía sus negocios y lo apoyaba durante la enfermedad y el declive. Cuando Burr murió en 1993, dejó casi todo a Robert. Aún así, ningún obituario importante reconoció la profundidad de su relación. Era como si Robert hubiera sido un fantasma en la vida de Burr, siempre presente, nunca mencionado. Sin embargo, amigos y personas cercanas conocían la verdad. Raymond Burr vivió, trabajó y murió al lado del hombre que amaba. Su historia de amor, aunque no se hablaba de ella, fue de una dignidad silenciosa y una devoción perdurable. Fue un vínculo que sobrevivió al despiadado escrutinio de Hollywood y al silencio impuesto por una época menos tolerante. En muchos sentidos, su relación fue más estable y amorosa que los matrimonios que la industria exigía que fingieran. Dirk Bogarde y Anthony Forwood. Dirk Bogarde fue uno de los actores principales más aclamados de Gran Bretaña, a menudo interpretando al romántico melancólico o al aristócrata apuesto. Pero en su vida real, el corazón de Bogarde estaba reservado para un hombre, Anthony Forwood, su compañero y manager de toda la vida. Juntos vivieron una vida privada durante más de 4 décadas, que era conocida por los cercanos pero nunca confirmada públicamente. Se conocieron por primera vez. Yes.
A finales de la década de 1940, cuando Forwood todavía estaba casado con la actriz Glynis Johns. Poco después, se mudó con Bogart y los dos permanecieron inseparables hasta la muerte de Forwood en 1988. Viajaron por el mundo, vivieron en propiedades europeas apartadas y organizaron fiestas a las que asistían amigos cercanos que respetaban el vínculo tácito entre ellos. La prensa británica, más reservada que su contraparte estadounidense, nunca presionó demasiado. Bogart esquivaba hábilmente las preguntas personales y se mantenía callado sobre su vida privada, afirmando en entrevistas: «Mi vida es mía. Les di las actuaciones. Eso debería ser suficiente». Más tarde, Bogart se convirtió en novelista y en sus escritos autobiográficos aparecen sutiles indicios de su relación, referencias a nosotros y reflexiones emocionales sobre el dolor y la pérdida que no mencionan a Forwood por su nombre, pero dicen mucho. Después de que Forwood desarrolló Parkinson, Bogart lo cuidó hasta su último aliento. Nunca tuvo otra pareja después. Su historia de amor sigue siendo una de las más conmovedoras romances ocultos del cine clásico. Una historia de compañerismo de por vida, construida sobre la confianza, la lealtad y la devoción silenciosa en un mundo que exigía silencio. Juntas, desafiaron las reglas y, al hacerlo, crearon un santuario de verdad dentro de la ilusión de la fama. Tallulah Bankhead y Patsy Kelly. Tallulah Bankhead era escandalosa, magnética y audaz sin disculpas. Una belleza sureña convertida en leyenda de Broadway. Fumaba puros, bebía ginebra como agua y escandalizaba a la sociedad educada con su lengua afilada y su estilo de vida más salvaje. Pero en medio del caos y el bullicio había una constante: Patsy Kelly, la comediante ingeniosa que vivió y rió a su lado durante décadas. Patsy Kelly no era solo la igual cómica de Bankhead. Ella era su compañera secreta, tanto en el escenario como en la vida. En las décadas de 1930 y 1940, compartieron hogares, escapadas nocturnas y un tipo de afecto que no podía disfrazarse completamente como amistad. Mientras que Bankhead era famosa por su fluidez sexual y tenía aventuras con hombres y mujeres, fue Kelly quien se quedó. Mucho después de que las llamas de los romances pasajeros se apagaran, Patsy permaneció. Hollywood lo sabía, por supuesto, todos lo sabían, pero los estudios hicieron la vista gorda, en parte por miedo. Bankhead era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado poderosa para ser silenciada, y en parte por un silencio estratégico. Mejor dejar que los rumores hiervan a fuego lento que confirmar una verdad que podría causar pánico moral. Patsy Kelly admitiría más tarde su relación en entrevistas años después de la muerte de Bankhead. Habló de la generosidad de Tallulah, su caos y su vínculo innegable. La actriz, conocida por su comedia mordaz, se volvía inusualmente tierna al describir su vida juntas. Bankhead, siempre desafiante, una vez declaró famosamente: «Mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero nunca dijo una palabra sobre las mujeres y la cocaína». Esa frase se convirtió en su leyenda, pero la verdadera historia de amor detrás del humo y el escándalo fue mucho más silenciosa. Una compañía de décadas que se atrevió a existir más allá del foco. James Dean y William Bast. El nombre de James Dean está grabado para siempre en la mitología de Hollywood, el rebelde sin causa, el símbolo de la juventud atormentada, el ícono que murió demasiado joven. Pero detrás de la mirada melancólica y el talento crudo había una relación que solo recientemente ha salido a la luz: su vínculo con el compañero de cuarto y confidente William Bast. Dean y Bast se conocieron en la UCLA a principios de la década de 1950 y pronto se convirtieron en compañeros de cuarto. Lucharon juntos, hicieron audiciones y navegaron el duro mundo del Hollywood temprano lado a lado. Pero lo que comenzó como una camaradería artística se convirtió en algo más complicado, más íntimo. Aunque Bast nunca se llamó abiertamente el amante de Dean durante sus vidas, más tarde admitió que habían sido íntimos en más de una ocasión. Vivieron juntos en pequeños apartamentos, dormían en la misma cama para ahorrar dinero, o eso decía la historia, y compartían una profunda dependencia emocional. Bast ayudó a Dean a conseguir trabajos, entender guiones y manejar sus volátiles estados de ánimo. En muchos aspectos, Bast era el ancla de Dean en un mundo que nunca se sentía estable. La estrella de Dean explotó rápidamente, y con la fama vino la interferencia del estudio. Los rumores sobre su sexualidad circulaban en la prensa, y Bast, callado, reservado y leal, se retiró al fondo. La muerte de Dean en un trágico accidente automovilístico en 1955 destrozó al mundo, pero devastó a Bast más que a nadie. Años después, Bast publicó unas memorias que levantaron el telón sobre su tiempo juntos. Describió sus noches de vulnerabilidad, la confusión de la juventud y el amor que no podía ser nombrado. Era un elogio envuelto en memoria, uno que insinuaba la vida que podrían haber tenido si Dean hubiera vivido.
Nancy Culp y Marjorie Markman. Para las audiencias de televisión, Nancy Culp fue inmortalizada para siempre como la recatada y correcta señorita Jane Hathaway en The Beverly Hillbillies. Pero fuera de la pantalla, era una mujer de convicción, complejidad y amor oculto. Durante más de 2 décadas, Nancy compartió su vida con una mujer llamada Marjorie Markman, una escritora de televisión que no solo era su compañera de casa, sino su pareja de vida, en una época en la que las relaciones lésbicas aún eran innombrables, especialmente en los círculos televisivos familiares. Culp y Mann vivieron tranquilamente en Palm Springs y luego en Pensilvania. Viajaron juntas, recibieron amigos y mantuvieron una compañía constante que aquellos cercanos a ellas entendían, pero pocos se atrevían a nombrar. Nancy Culp nunca salió oficialmente del armario durante su carrera como actriz. No fue hasta su candidatura al Congreso en 1984 en Pensilvania que el tema se abordó públicamente. Cuando le preguntaron sobre su orientación, respondió con gracia y firmeza: ¿cree que a la gente de Pensilvania le preocupa a quién elijo amar? Aunque perdió la elección, su silencioso acto de desafío resonó en Hollywood. En años posteriores, Culp habló más abiertamente, aunque todavía con cautela, sobre los desafíos de vivir auténticamente en un mundo que exigía secreto. Los amigos describieron su relación con Mann como una de profunda confianza y calidez, menos pasión ardiente, más devoción duradera. Mark estuvo allí hasta el final. Cuando a Culp le diagnosticaron cáncer a principios de los años 90, fue Mann quien la cuidó. Y cuando Culp falleció en 1991, la mujer que una vez vivió a su sombra heredó todo. Sin embargo, incluso entonces, los obituarios llamaron a Mark su amiga. Era una omisión familiar, pero detrás del eufemismo había una verdad que todos los cercanos a ellas conocían. Nancy Culp no murió sola. Murió en los brazos de una mujer que la había amado profundamente, fielmente y en silencio durante décadas. Cole Porter y Howard Sturgis. Las canciones de Cole Porter definieron una era. Con letras ingeniosas, melodías sofisticadas y un encanto urbano, escribió la banda sonora de la alta sociedad de los años 1930 y 1940. Estuvo casado con la socialité Linda Lee Thomas durante más de 30 años, pero el gran amor de su vida no fue su esposa. Fue un hombre llamado Howard Sturgis, un soltero rico y excéntrico que fue su compañero más cercano durante décadas. Porter y Sturgis vivieron juntos durante largos periodos en París y Nueva York, asistiendo a fiestas lujosas, componiendo música y viviendo en un mundo de miradas codificadas e identidades públicas cuidadosamente construidas. Aunque Linda y Cole tenían una profunda y respetuosa amistad, los conocedores siempre supieron que ella no era su verdadera pareja romántica. Ella le daba cobertura. Sturgis le dio amor. Howard Sturgis era extravagante, excéntrico y abiertamente gay dentro de su círculo privado. Organizaba bailes de máscaras, asistía a espectáculos de drag y se rodeaba de artistas, bailarines y compositores. Él y Porter eran vistos juntos constantemente, descritos en recortes de prensa como amigos inseparables. Pero los amigos de ambos sabían que el vínculo era mucho más profundo. Cuando Porter sufrió un devastador accidente de equitación que lo dejó con dolor crónico, fue Sturgis, no Linda, quien lo cuidó en los largos periodos entre cirugías. Manejaba el bienestar emocional de Cole, ayudaba a organizar sus asuntos y lo apoyaba durante las turbulencias profesionales y personales. Su relación nunca fue reconocida públicamente. Incluso en las biografías, a menudo se describe a Sturgis como un compañero cercano o un invitado frecuente. Pero dentro de la música de Cole Porter, sus canciones de amor, sus baladas dolorosas, hay susurros de un hombre cuyo corazón pertenecía a alguien que el mundo nunca vio realmente. Charles Laughton y Elsa Lanchester. Charles Laughton fue un actor brillante, ganador del Oscar, conocido por papeles que desafiaron los límites de la emoción, desde El jorobado de Notre Dame hasta Rebelión a bordo. Elsa Lanchester, su excéntrica y aguda esposa, fue la icónica novia de Frankenstein. Juntos, parecían ser la pareja británica excéntrica perfecta de Hollywood. Pero debajo de esa fachada había una ilusión compleja y cuidadosamente gestionada. Charles Laughton era gay y su matrimonio, aunque afectuoso y creativo, nunca fue romántico. Fue una asociación construida sobre el respeto mutuo, la compatibilidad artística y, sobre todo, el secreto. En público, Elsa interpretaba el papel de esposa devota, pero en privado toleraba las relaciones duraderas de Laughton con hombres, algunos de los cuales vivían discretamente en casas que Charles mantenía fuera de la vista del público. Uno de esos compañeros, un hombre más joven llamado Harold, se decía que era el amante que vivía con Laughton durante más de una década. Aunque nunca fue reconocido públicamente, se le veía con Laughton en teatros, cenas y en viajes al extranjero. Algunos biógrafos sugieren que Harold y Laughton incluso compartieron una villa en Francia.
mientras Elsa permanecía en California. Lanchester admitió más tarde en entrevistas que el suyo no era un matrimonio sexual. Él prefería a los suyos, dijo una vez de manera críptica, aludiendo a la preferencia de Charles por el mismo sexo sin confirmarlo explícitamente. Sin embargo, su vínculo era inquebrantable. Elsa protegió la carrera, reputación y estabilidad emocional de Charles hasta su muerte en 1962. Su arreglo no era raro en Hollywood, un matrimonio de la banda diseñado para proteger ambas reputaciones de una industria cruel y crítica. Y aunque el romance pudo haber sido unilateral, su asociación les dio a ambos la libertad de vivir como quisieran, al menos en privado. Agnes Moorehead y Robert Gist. Agnes Moorehead es recordada por millones como la extravagante Endora de Hechizada, pero detrás de la mirada hechizante había una mujer ferozmente reservada sobre su vida personal. Aunque estuvo brevemente casada con el actor y director Robert Gist, su unión fue de corta duración, y los rumores persistieron durante mucho tiempo de que era más una fachada que una conexión. El detalle más intrigante: mientras los tabloides especulaban sobre los supuestos romances de Moorehead con hombres, los conocedores notaron sus estrechas amistades a largo plazo con mujeres, particularmente una en especial que vivió con ella durante más de 20 años. Aunque nunca fue nombrada oficialmente en la prensa, esta compañera estuvo con Moorehead durante la mayor parte de sus años dorados, viajando con ella, gestionando su hogar y, según se informa, durmiendo en la misma habitación. Moorehead, una devota cristiana, nunca habló públicamente sobre su sexualidad, pero los rumores la siguieron durante décadas. Compañeros actores como Paul Lynde y Debbie Reynolds insinuaron en conversaciones privadas que Moorehead formaba parte de una sociedad secreta de lesbianas de Hollywood en el armario, apoyándose mutuamente en un mundo que no las aceptaba. Después de que su breve matrimonio con Gist terminó, nunca se volvió a casar y vivió una vida aislada con su compañera femenina. Cuando Moorehead murió en 1974, fue esta mujer sin nombre, no Gist, quien heredó la mayor parte de su patrimonio, controló sus archivos y organizó su funeral. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Moorehead, ícono religioso, madre villana de comedia, lesbiana en el armario, sigue siendo un misterio envuelto en biografías codificadas y homenajes eufemísticos. Pero para aquellos que la conocieron mejor, no había duda. Había amado profundamente, solo que no de la manera que el mundo esperaba. Mercedes de Acosta e Isadora Duncan. Antes de que Mercedes de Acosta se enamorara de Greta Garbo, su corazón pertenecía a otra leyenda, Isadora Duncan, la pionera madre de la danza moderna. Su romance fue crudo, tormentoso y poético, vivido en los rincones bohemios de París y Nueva York mucho antes de que Hollywood aprendiera a ocultar el deseo detrás de fotos publicitarias y matrimonios de estudio. De Acosta, nacida en la riqueza y la rebeldía, era una provocadora, escribiendo poesía erótica y vistiendo ropa de hombre en la década de 1920, décadas antes de que tales cosas siquiera se susurraran. Isadora Duncan, ya notoria por su baile descalzo y su negativa a conformarse, estaba fascinada. Comenzaron una relación intensa que rápidamente se volvió doméstica, con Mercedes incluso mudándose por un tiempo. Viajaron juntas, cenaron con intelectuales y escandalizaron a la alta sociedad con su afecto desinhibido. Mercedes a menudo escribía versos dedicados a Isadora, mientras que Duncan, consumida por el dolor tras la muerte de sus hijos, encontraba un extraño consuelo en la energía salvaje y el amor obsesivo de Acosta. Pero su relación no pudo durar. La inestabilidad de Duncan chocaba con la posesividad de Mercedes, y eventualmente se distanciaron. Aún así, permanecieron entrelazadas durante años, reuniéndose ocasionalmente, siempre observándose desde lejos. Duncan moriría trágicamente en un extraño accidente en 1927, su bufanda atrapada en las ruedas de un coche en movimiento. Mercedes quedó devastada, pero guardó las cartas de amor, los poemas, las fotos y los secretos. Este fue el primer gran amor de Acosta, vivido sin disculpas, solo poemas codificados y memorias crípticas. Sentó las bases para la vida que llevaría, una mujer que amaría en las sombras, siempre persiguiendo a mujeres que no podían amarla plenamente en público. Montgomery Clift y Lorenzo James. Montgomery Clift era el tipo de actor que dejaba al público sin aliento, vulnerable, melancólico, increíblemente apuesto, pero su vida personal era un laberinto trágico de represión, adicción y desamor. Después de un devastador accidente de coche que destrozó su rostro y su trayectoria profesional, encontró consuelo en un compañero tranquilo, un hombre llamado Lorenzo James. James no era famoso, no formaba parte del sistema de Hollywood, era el antiguo enfermero privado de Clift convertido en asistente personal, convertido en algo mucho más íntimo. En los últimos años de la vida de Clift, los dos vivieron juntos en la ciudad de Nueva York. James cocinaba para él.
Lo bañó, manejó sus medicamentos y se sentó con él durante largas noches de dolor y aislamiento. Amigos y biógrafos creen que lo suyo era más que una simple relación de cuidador. Se dice que compartían cama, aunque esto nunca se confirmó oficialmente, pero la dependencia emocional entre ellos era clara. Clift, destrozado por años de abuso de sustancias y autodesprecio, confiaba en James más que en nadie. Los ejecutivos del estudio conocían la sexualidad de Clift y la enterraron discretamente bajo papeles heroicos y romances con coprotagonistas. Pero para el momento de su muerte, en 1966, hacía tiempo que se había retirado de la vida pública, eligiendo en su lugar la seguridad de un apartamento, un hombre y las paredes que los mantenían ocultos de un mundo demasiado cruel para entender. Clift murió a los 45 años, encontrado por James en su hogar compartido. No hubo escándalo, ni novia final, ni una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente colocada. Solo silencio, y el hombre que se quedó a través de todo. Se amaron intensamente, en silencio y en las sombras de la fama. Estas estrellas tallaron bolsillos de verdad en un mundo construido sobre ilusiones. Mientras Hollywood fingía, ellos vivían silenciosamente, valientemente y juntos. Sus historias pueden haber estado ocultas entonces, pero hoy las recordamos como historias de amor que se negaron a morir.